Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. ¡Tu papá! ¿Oíste? Hola mi querida gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Estamos esta vez viendo cómo se arma un computador de escritorio o conocido como desktop. Bueno, para empezar vamos a ver cómo se conecta adecuadamente una fuente de poder. La fuente de poder es aquella que convierte la corriente alterna del toma de cada una de nuestras casas en corriente continua de bajo voltaje, que es lo que los componentes necesitan para su funcionamiento, y lo que regula esa corriente para que los componentes no se achicharren. La importancia es la proporción de energía estable y segura a todos los componentes. Una fuente de poder de baja calidad o insuficiente puede causar inestabilidad, fallos e incluso daños a los componentes. Se considera que debe ser suficiente para alimentar cada uno de los componentes y que tenga una eficiencia alta y genera menos calor y consume menos energía. Ahora vamos a hablar sobre la memoria RAM. La memoria RAM, como podemos ver, se conecta de una forma en la que usted tiene que presionar la memoria ante la ranura y automáticamente escucharás un clic, que es lo que te indica que ya la memoria está conectada y está en funcionamiento. La memoria RAM, esto almacena temporalmente los datos y programas que el CPU está utilizando activamente, que es lo que nos permite abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. La capacidad de medida es en gigabytes. A mayor capacidad, mejor rendimiento. La velocidad es en megahercios o gigahercios. En gigahertz, una mayor velocidad permite una transferencia de datos más rápida. Y actualmente las dos más utilizadas es la DDR4 y DDR5, que son los tipos más comunes en la actualidad. Antiguamente estaba DDR3, DDR2 y DDR, que son memorias RAM ya más obsoletas actualmente. Debe elegir un tipo que sea compatible con su placa base, que por lo que podemos observar en este video es compatible. ¿Por qué? Porque en la ranura encaja perfectamente. Acá pues vamos a agregar dos memorias RAM porque la placa base nos lo permite. Ahora les voy a hablar sobre la CPU, la unidad central de procesamiento. ¿Qué es la CPU? La CPU es el cerebro del ordenador. Ejecuta las instrucciones de los programas y coordina el funcionamiento de los demás componentes. Es como el cerebro humano, pero en nuestro equipo. Sin él no funciona el computador. La importancia que tiene es que determina la velocidad y capacidad del procesamiento del ordenador, y las consideraciones que se deben tener a la hora de comprar uno es que los núcleos e hilos más núcleos e hilos permite realizar más tareas simultáneamente, y la velocidad del reloj, esa es una medida en gigahercios
indica la frecuencia a la que el CPU ejecuta las instrucciones. El caché en una memoria de alta velocidad integrada en la CPU que almacena datos de uso frecuente. Ahora les vengo a hablar sobre la pasta térmica. ¿Qué es la pasta térmica? La pasta térmica es aquel componente que hace que la CPU se le disperse el calor, porque nuestra CPU a la hora de funcionar se calienta demasiado. Es algo que mejora la transferencia de calor entre la CPU y el disipador de calor. El disipador de calor ya ahorita se los explico, ¿sí? Es algo que la importancia es que nos asegura la CPU se mantenga en una temperatura segura, evitando el sobrecalentamiento y el daño. Las consideraciones es que se debe aplicarse una capa fina y uniforme para que no se nos desborde la pasta térmica y pueda ocasionar más daños en el resto de la placa madre. La pasta térmica se seca con el tiempo y debe reemplazarse periódicamente. Ahora, es esencial reemplazarla cada 6 meses aproximadamente. Ahora, después de la pasta térmica, vengo a hablarles sobre el disipador de calor. ¿Cuál es la función del disipador de calor? Es que absorbe el calor generado por el CPU y lo disipa al aire. Lo absorbe y lo expulsa mediante el ventilador que trae, que podemos observar acá. La importancia es que mantiene el CPU a una temperatura muy segura. Hay varios tipos, el que vemos actualmente es un disipador normal de los antiguos, está también los de refrigeración líquida, que es mediante un líquido no conductor, logra enfriar de manera más rápida nuestro equipo, pero tiene un costo más elevado. Ahora vengo a hablarles sobre la tarjeta de red. La tarjeta de red permite que el ordenador se conecte a una red local mediante LAN o mediante un cable Ethernet. La importancia es que nos permite tener como tal internet y con eso nos podemos comunicar ante otros dispositivos. Ahora, tarjeta Wi-Fi. Tarjeta Wi-Fi permite que el ordenador se conecte a redes inalámbricas, o sea, Wi-Fi, y la importancia es que proporciona conectividad inalámbrica a internet y a otros dispositivos. La diferencia entre la tarjeta de red y la tarjeta Wi-Fi es que una se necesita el cable y la otra nada más de forma inalámbrica. Ahora, una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es aquella que procesa y muestra las imágenes en el monitor, y la importancia es esencial para juegos, diseño gráfico y otras aplicaciones que requieren un alto rendimiento gráfico, que es aquella que nos permite, junto a la memoria RAM, exigirle muchísimo más al computador, pero sin llevarlo a los límites. ¿Por qué? Porque es como una ayuda que ella nos brinda. Las consideraciones es que la memoria dedicada de la tarjeta gráfica a mayor RAM, a mayor VRAM, mejor rendimiento. Los núcleos y el stream processor, las unidades de procesamiento que realizan los cálculos gráficos. Ahora vengo a hablarles sobre el disco duro. Es aquel que almacena permanentemente los datos y programas del ordenador. Su importancia es que nos proporciona espacio para el sistema operativo, aplicaciones, archivos personales, etc. Las consideraciones es la capacidad de medida, que está dada en gigabytes o terabytes. La velocidad de rotación es la medida de las revoluciones por minutos. A mayor revoluciones por minutos, mayor velocidad de lectura y escritura. Esto en un disco HDD. En un disco SSD es más rápido la lectura, pero no
no es tan favorable a la hora de almacenar documentos. Es más como para estilo la gente que quiere jugar, la gente que quiere tener un alto rendimiento en su equipo. Nos sirve más un SSD, que pues es un disco sólido que nos ayuda en eso. Aunque si es para trabajar archivos estilo Word, Excel y eso, es muchísimo más recomendable un disco duro HDD, que puede ser que no nos procese las cosas tan rápido, pero sí tiene mayor capacidad de almacenamiento. Ahora, la unidad óptica. La unidad óptica lee y escribe datos en discos ópticos, o sea, los CDs, los DVDs o los Blu-rays. Son cosas que en los computadores actuales no se encuentran porque ya están descontinuados, o bueno, se están descontinuando, ya que pues actualmente pues así los computadores que traen son algunos all-in-one, pero en computadores de escritorio casi no se ve. La importancia es que nos permite la instalación de software desde discos, reproducir películas y músicas que se encuentran en ellos mismos, o sea, en CDs o DVDs o Blu-rays, y crea copias de seguridad. Ahora, la unidad de disquete. La función es que lee y escribe datos en disquete. ¿Qué es un disquete? El disquete es algo que, al igual que el CD o el DVD, es algo que ya actualmente no se utiliza. Es algo ya más antiguo, algo más que no logró evolucionar porque se reinventó en memorias USB, o se reinventó en la nube, en iCloud para los que tienen iPhone. Entonces es algo que pues ya quedó algo obsoleto. Y pues esta sería toda mi presentación. El resto de interruptores es los cables de cada ordenador. Como podemos ver ante un cable es contando la cantidad de pines que tiene y viendo la forma con la que están hechos. Y sí, puede ser de que sea muy enredadizo y todo, pero pues toca como tal ver con cuál es el que tiene mayor compatibilidad. Y pues en la mayoría de los casos las tarjetas madre y a donde van enchufados los cables vienen ya marcados, vienen con el nombre o directamente vienen ya con colores. Lo otro es por lo menos el cable SATA. El cable SATA va conectado directamente desde el disco duro hacia la tarjeta madre. El cable PATA también, pero ese va de la unidad de disquete hacia la tarjeta madre y de la unidad óptica hacia también la tarjeta madre. Ahora, el cable de monitor es aquel cable que nos permite reflejar una imagen hacia una pantalla, un monitor. El teclado, como podemos observar, las entradas de los teclados no son tan modernas, sino son referencias que se utilizaban antiguamente. En referencias ya un poco casi obsoletas, aunque algunos computadores, algunas torres la traen, porque pues no hay tantos, porque es algo que pues si uno tiene un mouse con esa entrada en la casa, pues uno no va a gastar plata en comprarse un mouse USB. Y lo mismo con el teclado. Ahí podemos observar cómo se conecta correctamente cada uno de los cables, y en el cable Ethernet, que es el que nos brinda la energía, podemos ver cómo se conecta correctamente. Y lo mismo el cable Wi-Fi, la antena Wi-Fi, y el cable de alimentación, que es el que nos da la correcta alimentación hacia nuestra torre. Muchas gracias y suscríbanse, denle like y hasta la próxima. Muchas gracias.
Yes. Maybach music.